Nicolás Maquiavelo era un filósofo político, pero más que filósofo y político fue un gran psicólogo de la mente humana, y sus libros han dejado un legado importantísimo, lo que hoy en día se le podría llamar, como se suele decir en la época moderna, un primado negativo, a través del Príncipe y muchas otras obras. Para definir qué es un primado negativo, podemos decir que es la mejor manera de ocultarte la verdad poniéndola justo frente a tus ojos. Esto se logra de diferentes formas a través de los medios de comunicación, los libros, las películas, la música. De esta forma se puede lograr que el ser humano sea más controlable y manipulable para poderlo llevar a una zona ideológica que le convenga a un determinado grupo de poder. Bienvenidos a Historia Enigmática Revelada. No se te olvide darle un like al video y suscribirse al canal para continuar recibiendo nuestros contenidos. Dentro del contexto de la época, los banqueros florentinos, al igual que los políticos y la iglesia, los Medici y los venecianos tuvieron una competencia y colaboración complejas, con pactos secretos que implicaban financiamiento papal, control de rutas comerciales y manipulación política, como cuando los Medici se convirtieron en la banca del Vaticano, moviendo fondos y financiando guerras, mientras que Venecia, la nobleza negra, usaba su propio poderío marítimo y su arte de la sombra diplomática, incluso con agentes secretos florentinos para asegurar su hegemonía comercial y financiera, contratos en el Rialto para tipos de cambio y préstamos que definían el poder europeo. En este video primero haremos una biografía de Maquiavelo y posteriormente su posible relación con la nobleza negra y el Vaticano, con sus pruebas que existen. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, en el centro de Italia. El padre de Nicolás era Bernardo Maquiavelo, que había estudiado Derecho y se había labrado una reputación como uno de los principales juristas de la época, con un gran interés por la literatura y la filosofía clásica. Sin embargo, la asociación de su familia con la oposición política al gobierno de la familia Medici, unida a sus retrasos en el pago de impuestos, impidió a Bernardo ejercer como abogado y tuvo que luchar para llegar a fin de mes con los ingresos de su granja en el campo. Las deudas de Bernardo amenazaban con dificultar la vida de su joven hijo Niccolo, ya que las leyes florentinas no permitían que los hijos de los deudores ocuparan cargos públicos, y en 1476 se impusieron a su capacidad para heredar, ya que tendrían que asumir la responsabilidad de los impuestos impagados. La madre de Nicolás, Bartolomea Maquiavelo, había crecido en un hogar acomodado en el que recibió una educación que solía estar vedada a los jóvenes de la época. Primero se casó con el boticario Niccolo Benizzi y tuvo una hija con él, pero tras la muerte de su marido en 1457 se casó con Bernardo, con quien tuvo 4 hijos. Parece ser que se dedicó a los negocios por iniciativa propia, a pesar de que existían limitaciones en cuanto al tipo de actividades económicas y comerciales en las que podían participar las mujeres, y por lo demás dedicaba su tiempo libre a tocar música y leer y escribir. El joven nació en el pequeño pueblo de San Casiano en Valdipesa, a unos 15 kilómetros de Florencia. Los Machiavelli, como se les conocía, era una familia antigua y prestigiosa de Florencia que hizo y mantuvo su fortuna como abogados, banqueros y comerciantes. Aunque Nicolás seguiría los pasos de su familia al incorporarse a las clases profesionales de Florencia, dejaría atrás de sí un legado en sus escritos que le convirtió en el miembro más famoso y notorio de su clan. A pesar del estatus y las credenciales intelectuales de su familia, las perspectivas
iniciales de Nicolás Maquiavelo no parecían muy halagüeñas, a pesar de que su ciudad natal, Florencia, vivía su edad de oro como centro de creación artística y pensamiento intelectual. Durante la Edad Media, Florencia era una de las muchas ciudades-estados independientes del norte de Italia y en el siglo XV se había convertido en una de las más ricas. Aunque seguían algunas tradiciones republicanas, la política florentina estaba dominada por la caudalada familia Medici, que hizo fortuna en la banca. Los Medici no ocupaban cargos políticos formales, pero utilizaban su dinero e influencia para controlar las instituciones políticas de la ciudad. La influencia de los Medici en Florencia se convirtió en el centro del Renacimiento italiano, un movimiento artístico y cultural motivado por el deseo de revivir y desarrollar la antigüedad clásica. La joya arquitectónica del Renacimiento en Florencia fue la cúpula octagonal de la Catedral de Santa Maria de Fiore, diseñada por Filippo Brunelleschi y terminada en 1436. La educación de Niccolò se vio interrumpida a menudo tras una conspiración fallida contra los Medici en 1478 y estalló la guerra entre Florencia y el Papa, que gobernaba con una gran extensión de territorio en el centro de Italia, con sus ingresos reducidos debido al impacto de la guerra en sus granjas al sur de la ciudad. Bernardo decidió recortar gastos y enviar a Niccolò a estudiar con Benedetto Ricciardini, que ya daba clases a un primo lejano a principios de 1479. La peste bubónica asoló Florencia y Bernardo decidió enviar a Niccolò a vivir con sus parientes en el campo mientras él permanecía en él durante el verano. Bernardo enfermó gravemente de peste, pero sobrevivió a la experiencia, lo que le permitió centrar su atención en la educación continuada de su hijo. Y en enero de 1480, Niccolò fue enviado a estudiar aritmética con Piero Maria Caladri, un distinguido profesor. Maquiavelo se matriculó en la universidad entre los 16 y los 18 años, donde asistió a conferencias de los principales eruditos de la época sobre los textos clásicos más influyentes. Maquiavelo comenzó a utilizar el talento literario que había desarrollado durante sus estudios para ganarse el favor de los Medici. Aunque la familia Maquiavelo había formado parte de la oposición a los Medici, los esfuerzos de Niccolò por ganarse su favor amenazaban con volverse en su contra. Mientras tanto, su madre Bartolomea había muerto en 1496 y los ingresos de su padre Bernardo seguían siendo escasos, dejando a Niccolò y a su hermano en una situación de extrema penuria. Nicolás Maquiavelo, de 29 años, fue nombrado segundo canciller tras la caída de Savonarola. Transformó de la noche a la mañana la fortuna política de Maquiavelo, convirtiéndolo en uno de los funcionarios más importantes del gobierno florentino. Una oferta de paz de Venecia en abril resultó inaceptable para Florencia como para Pisa, indicando que los venecianos querían retirarse de la guerra y centraban ahora sus esfuerzos en posibles hostilidades contra el Imperio Otomano. Al este, esto animó a los florentinos a renovar la campaña contra Pisa, y Maquiavelo compiló un informe que resumía las opiniones de los generales de Florencia. Maquiavelo y los representantes florentinos no consiguieron gran cosa, pero a finales de agosto ambas partes estaban negociando la paz. Maquiavelo fue nombrado comisario general adjunto con instrucciones de mantener el acuerdo de paz. En 1506 el Papa Julio II planeó restaurar la posición del papado en la Romaña y solicitó la ayuda de Florencia para la campaña, aunque Maquiavelo fue enviado a Roma para negociar con el Papa Julio y comenzó una campaña sin las tropas florentinas que había solicitado en septiembre y finales de octubre. Maquiavelo acompañó al Papa en su marcha hacia el norte y Julio tomó con éxito Perugia y expulsó a su señor Giampaolo Baglioni.
un capitán mercenario que antes había estado al servicio de Florencia. Aunque Maquiavelo seguía contemplando la política desde un prisma más realista que idealista, ya no trataba de ganarse el favor de los Médicis. En los discursos Maquiavelo llega a la conclusión de que las ciudades y los estados solo han alcanzado la grandeza cuando han gozado de libertad y tan pronto como cayeron bajo la tiranía de sus fortunas comenzaron a declinar. Para Maquiavelo la libertad no solo significa estar libre de opresión, sino también con los ciudadanos que gocen de los mismos derechos políticos y estén dispuestos a anteponer el bien común a los intereses individuales. Con la muerte de Lorenzo de Médicis a la edad de 26 años del mayo de 1519, el Papa envió a su primo cardenal Giulio de Medici a hacerse cargo temporalmente de Florencia. Y el cardenal intentó salvar la división entre las facciones, reformando la constitución de la ciudad y ampliando la participación política. Maquiavelo vio la oportunidad de recuperar el favor y servir al nuevo gobierno moderado y volvió a escribir para intentar asegurarse un empleo. En 1520 Maquiavelo fue informado de que se le encargaría de escribir una historia del Estado florentino, aunque antes de que se le concediera el contrato en noviembre, se le pidió que llevara a cabo algunas misiones diplomáticas menores para demostrar su valía a los Médici. Maquiavelo se desenvolvió tan bien que además de su trabajo como historiador, el cardenal le pidió que elaborara una propuesta de la reforma constitucional. En su informe Maquiavelo examinaba los cambios de gobierno experimentados por Florencia en el último siglo y argumentaba que Florencia era apta para un gobierno republicano, reconociendo que tal propuesta amenazaba con mermar la autoridad de los Medici. Maquiavelo sugirió abolir la señoría, que el Papa nombrara un cuerpo de 65 hombres vitalicios que se turnaran para desempeñar las funciones de la señoría. Maquiavelo el 21 de junio murió a la edad de 58 años. Posteriormente fue enterrado en la iglesia de Santa Cruz de Florencia, compartiendo lugar de descanso con el científico Galileo y el artista Miguel Ángel. Nicolás Maquiavelo dedicó su vida a servir a Florencia, su ciudad natal, durante un periodo de inestabilidad política y guerras constantes en la península itálica. Aunque en el fondo prefería un gobierno republicano, ha seguido influyendo a lo largo de los siglos, a través de sus escritos políticos. Su consejo de los actores políticos desecharán las consideraciones morales y éticas. A la hora de ejercer el poder, horrorizó tanto a los moralistas cristianos como a los filósofos liberales y le granjeó una mala reputación. El Príncipe se considera a menudo un manual para tiranos y dictadores, mientras que el término maquiavelismo se ha introducido en la lengua inglesa para referirse al comportamiento manipulador. Aunque es más conocido como escritor político, Maquiavelo también escribió poesía y ficción. Como vimos al inicio, se menciona que hubo pactos secretos entre los banqueros y políticos de ambas facciones, los florentinos y los venecianos, quienes representarían la nobleza negra, como por ejemplo, se aportan pruebas documentales que permiten reconocer a un Maquiavelo que en calidad de embajador secreto del Papa fue enviado a Venecia para llevar a cabo solo formalmente, siguiendo las órdenes de Consoli del arte de lana. Una misión que no sería, por lo tanto, más que una mera fachada, recuperar una siempre indeterminada cantidad de ducados de oro que 3 comerciantes florentinos se habían visto obligados a pagar al ser víctimas de una extorsión. La verdadera misión de Maquiavelo en realidad consistía en poner en contacto directo y personal con el Dogo Gritti, con el objetivo de definir las condiciones relativas a la creación de una liga militar antiimperial, y por otra parte observar en el mismo terreno cómo iba evolucionando la conspiración de Avalos
orquestada precisamente por el mismo Papa y Gilberti y organizada por Morone y Domenico Sauli. Existe documentación como la carta de Filippo de Nerli, en la que se mencionan hechos por él todo conocido que despertaría más tarde la suspicacia, que Maquiavelo había ganado la lotería en Venecia, lotería que casualmente era gestionada por Giovanni Manetti, quien sería el mismo inminente productor de la segunda representación de la Mandrágola en la Serenísima, además de actuar, por cierto, de intermediario secreto entre Maquiavelo y el propio Dogo. Quien quiera ahondar más en esta mención puede buscar en Maquiavelo en Venecia, un agente secreto del Papa, la alianza antiimperial y la conspiración Morone. Si les ha gustado el video, pueden darle un like, pueden dejar sus comentarios y compartir el video en sus redes. Hasta pronto, amigos, nos vemos en el próximo video.